Buenos días, profe. Buenos días, chicos, buenos días. Buenos días, teacher. Buenos días, teacher. ¿Cómo están? Buenos días. Ya. Chicos, buenos días. Ahora sí podemos empezar. Creo que ya estamos todos. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Sí, teacher. Ya, perfecto, muy bien. Hoy empezamos, chicos, con el capítulo número 7 del libro, ¿ya? Capítulo 7, el tema se llama cuadrados mágicos, ¿ya? ¿Qué cosa es un cuadrado mágico, profesor? Un cuadrado, se llama cuadrado mágico aquella figura, obviamente en forma de cuadrado, en el cual tenemos, por ejemplo, la siguiente estructura, un cuadrado aditivo de 3 por 3. Se llama cuadrado mágico cuando tiene 3 filas, 3 columnas, en el cual la suma de las filas, de los números, de la suma de las filas, la suma de las columnas y la suma de las diagonales son iguales. A eso se le llama cuadrado mágico. Suma de filas, suma de columnas, ¿ya? Y suma de las diagonales deben ser iguales, ¿ya?
Para ello, primero agregamos las alitas del cuadrado. ¿Cómo se forma? Se coloca un cuadrado en cada uno de los lados del medio, y empezando por una de las esquinas, empezamos a enumerar los números, en este caso, números del 1 al 9. Empiezo por la figura que está aquí abajo, en la parte inferior. ¿Ya? Aquí, profesor, por ejemplo. Entonces, si yo coloco ahí el 1, colocaré el 2 arriba, luego el 3 arriba, y ahí de manera diagonal. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De manera diagonal se escribiría. ¿De acuerdo? Ahora, ese 1 que está aquí pasa a ocupar el lugar entre el 8 y el 6. Como si estuviera balanceándolo. El 9 que está arriba pasa a ocupar el lugar entre el 4 y el 2. El 7 pasa a ocupar el lugar entre el 6 y el 2. El 3 pasa a ocupar el lugar entre el 8 y el 4. Entonces, ¿cómo quedaría tu cuadrado mágico si yo traslado los números? Quedaría de esta forma. Quedaría así. 8, 1, 6, 3, 5, 7, 4, 9, 2. O sea, quedaría un cuadrado de esta forma. 8, 1, 6, 3, 5, 7, 4, 9, 2. Más o menos, ¿cómo sería ello? Bueno, vamos a dibujarlo, ¿les parece? Vamos a dibujarlo, profesor, aquí al lado nada más. Entonces, supongamos que este es tu cuadrado mágico. Listo. A ese cuadradito lo hemos dividido en 3 partes. Una, 2 y 3. Ahora, ¿qué números van dentro del cuadrado, dijimos? Bueno, los números que se forman serían, en este caso, el 8, ¿qué más? El 1, ¿qué más? El 6. Y abajo, ¿quién sería? El 3, el 5 y el 7. ¿Ya? Y abajo, el 4, el 9 y el 2. Ya logré formar mi cuadrado mágico. Ahora, ¿qué cosa se cumple en un cuadrado mágico? Se cumple lo siguiente. Profesor, la suma, ¿de acuerdo? La suma de los términos, o sea, si yo sumo de manera horizontal, ¿ya? La suma de los términos de manera horizontal, por ejemplo, ¿cuánto sería 8 más 1 más 6? ¿Cuánto sale eso, chicos? 15. 15, muy bien. ¿Qué pasaría si ahora yo sumo abajo? A ver, si sumamos abajo, ¿cuánto sería la suma? En este caso sería 3 más 5 más 7. 15. 15. 15 también. ¿Cuánto sería la suma, chicos, en la parte inferior? 15. En este caso sería 4 más 9 más 2. 15. O sea, la suma de los términos de manera horizontal, decimos, ¿no? Horizontal, profesor. La suma de los términos de manera horizontal siempre va a ser 15. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría, profesor, si nosotros sumamos de manera vertical? ¿Cuánto saldría la suma? En todas las sumas me Mentalmente saldría nada más, dime, 15. por favor. A ver, mentalmente haga un esfuerzo. 15. Correcto. Sale 15. ¿Y el otro? 15. 15. ¿Y el otro? 15. 15. Mira, la suma de los términos en vertical, esto ya es en vertical. También sale 15. 15. Vertical o columna se dice, ¿ya?
También la suma de los términos sale 15. Profe, ¿qué pasaría si yo realizo la suma de los términos, pero ahora de manera diagonal? A ver un ratito. De manera diagonal. ¿Cuánto saldría la suma de los términos? 15. 15. Correcto. También sale 15. 15. ¿Sí o no? Oye, y en la otra diagonal, ¿cuánto vale? 15. 15. También vale 15, profe. Entonces, cuando se cumple esas tres propiedades, que la suma en horizontal, la suma en vertical y la suma en diagonal vale 15, a este cuadrado recibe un nombre. ¿Cuál es el nombre que recibe este cuadrado? Se le llama cuadrado mágico. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su nombre? El nombre que recibe Cuadrado mágico. se le llama así, cuadrado mágico. Ahí está. Cuadrado mágico, chicos. Ya, ese es el nombre que recibe. Cuadrado mágico. Perdón. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo tenemos un cuadrado mágico? Cuando la suma de los términos en horizontal, en vertical y en diagonal son iguales. Ahora, un dato muy importante. ¿Cuál es ese dato? Profesor, a ese número que se repite, ¿ya? Recibe un nombre. ¿Cómo se llama ese número que se repite? A ese número que se repite se le llama constante mágica, ¿ya? Se le llama así. Vamos a poner el color mejor. ¿Ya? ¿Cómo se le llama? Constante mágica. Entonces, ¿cuánto vale la constante mágica en este caso? ¿Cuánto vale? 15. 15. La constante mágica, profesor, es 15. ¿Ya? Y hay una propiedad muy importante. ¿Ya? Acá le vamos a poner así, propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? La propiedad, profesor, es que el número o el término, ¿ya? El término central es igual a la constante mágica dividido entre 3. En este caso lo voy a poner así. Dividido entre ¿cuánto? Entre 3. A ver, veamos si es cierto. Pregunta. ¿Cuánto es 15 entre 3? 5. ¿Cuánto sale? 5. Saldría 5. O sea, el término central, profesor, saldría, ¿cuánto me dijiste? 5. ¿Correcto? La pregunta es, chicos, ¿y el término central vale 5? En tu cuadrado mágico, ¿el término central vale 5? Sí. ¿Vale 5 o no? Sí. Ahí está. 5, profesor. ¿Cumple, sí o no? Entonces, esa es la propiedad importantísima en un cuadrado mágico. El término central se calcula como la constante mágica entre 3. En algunos libros dicen así, ¿no? La constante mágica es igual a 3 veces el término central. También es lo mismo, ¿no? 5 por 3 me da 15. ¿Ya? Muy bien, chicos, tomen un pantallazo, por favor, cópienlo. Ahí en el libro, nada más, en el libro. ¿Ah? En el libro, cópienlo, por favor. Yo creí que se hacía en el cuaderno, profe.
O en el cuaderno, como quieras. Cuadrado mágico. Yo ya tomé captura, profe. Ya, perfecto. Vamos a dar un minutito más para que tomen captura los que Profesor, han entrado tarde. ¿Sí? ¿dónde lo copio? En el cuaderno pones cuadrado mágico y copias todo lo que he escrito. Ok. Un ratito, profe. Ya. Ya, profe, gracias. Ya. Ya, muy bien. Borramos. Y pasamos al siguiente, ¿ya? Propiedades especiales, bueno, ahí están todas las propiedades, ¿no? Como les expliqué, H, la constante mágica es 3 veces el término central, ¿no? Y bueno, ahí hay otras propiedades adicionales que les han puesto, ¿no? Que D más B entre 2 sale en la esquina, ¿no? Bueno, son propiedades adicionales que ustedes pueden utilizar, ¿no? Listo. El cuadrado mágico aditivo de 4 por 4. Ya, este también es igualito, ¿no? La suma de los términos en horizontal, vertical y diagonal deben ser iguales, ¿ya? En este caso, enumeramos los cuadrados de esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el 16. Luego trazamos una diagonal. Al trazar la diagonal, ¿qué hacemos? Estos números que van en las esquinas, ¿ya? Estos números que van en las esquinas, o sea, aquí me refiero al 13 y al 4, cambian de lugar. Cambian de lugar. ¿Qué quiere decir? Que el 4 va donde el 13 y el 13 va donde el 4. Igual, profesor, con el otro número, ¿ya? Los que van en las esquinas. El 16, por ejemplo, está equidistante ¿con quién? Con el 1, ¿no? Entonces, como el 1 y el 16 van en las esquinas, cambian de lugar. ¿Quién más, profesor? Ah, y el otro número, otra vez, que están en la diagonal. ¿Quiénes son? El 10, ¿con quién? A ver, ¿el 10 con quién, chicos? Con el 7, pues, están en la misma distancia, ¿sí o no? Ellos cambian de lugar. ¿Quién más cambia de lugar, profesor? El 11 con El el 6. 9 y el 11. Exacto, el 6 con el 11. Los que están en la diagonal, dije, cambian de lugar. O sea, ¿cómo quedaría, profesor, mi cuadrado mágico? ¿Cómo quedaría? Ya. Solamente voy a cambiar de lugar, escucha, solamente voy a cambiar de lugar los números que están con color. ¿Ya? Entonces vamos a cambiar de lugar. Ahí está. Listo. Ya, listo, chicos. Empezamos, ¿ah? A ver, en vez de 13, ¿qué número vamos a colocar? 4. Excelente, alumno, el 4. En vez de 13 iría el 4. Ahí está. Y la pregunta es, ¿y en vez de 4 qué colocaría? 13. 13. Excelente, chicos, el 13.
O sea, los términos que van en las esquinas cambian de lugar. Los que están en la diagonal. Otra vez, en vez de 1, ¿qué escribiría? 16. 16. Excelente, excelente, señorita, excelente. 16. Y en vez de 16, 1. correcto, joven, 1. Ahora, en vez de 10, ¿qué colocaría? 7. 7. Excelente, excelente. Y en vez del 7, 10. 10. 10. Correcto. En vez de 11, 6. 6. excelente, joven, 6. Y en vez de 6, 11. 11. listo. Si tú haces eso, si tú cambias de lugar a esos numeritos, el resto de los números permanece igual. Ya. ¿Quiénes son el resto, profesor? Ya. ¿Quién acompaña al 13? El 14. 14. ¿Quién sigue? 15. 15. 15. Ya. Debajo del 4, ¿quién iría? 9. 9. ¿Y 9. quién más? Y el 5. Debajo del 1, Ah, el 12 y el 8. el 2. 12. 2. Debajo 5. del 9, debajo del 5. 9, 5. 5. 5. Y debajo del 12, 8. 8. al costado del 16, 2. 2. y al costado del 2. 3. 3. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto vale la constante mágica? Recuerda que la constante mágica se calcula simplemente sumando. La suma en horizontal y también me vas a decir la suma en vertical. ¿Ya? La suma de los términos. A ver. En la primera fila es 34. La suma 4. en horizontal. 34. La primera es 34, profe. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la suma? 34. Ya. Y abajo, 34. ¿cuánto es la suma? 34. ¿Cuánto? 34. 34, Ah. profe, sale. ¿Cuánto es la suma? 34. Y abajo, 34. 34. correcto. Ahora quiero que me digas cuánto es la suma de los términos en vertical. En vertical. ¿Cuánto es la suma de los términos en vertical? 34. 34. 34. Correcto. Entonces, también, profesor, me doy cuenta que la suma vale 34. Ahora, por último, quiero que me digas cuánto es la suma de los términos en diagonal. 34. 34. ¿Lo has sumado? Primero 34. suma, no me digas por decir. Súmalo primero. 34. 34. ¿Cuánto sale? 34. 34. Y en la otra diagonal, Igual. ¿has sumado? Suma, por favor. Sí, profesor, sale Sí, 34. sale 34. Ya. Entonces, pregunta, ¿este cuadrado qué es? Un cuadrado mágico. Cuadrado mágico. Cuadrado mágico. Así se le llama, cuadrado mágico. ¿Ya? Profe, una preguntita. ¿Y qué pasaría si la suma en diagonal sale diferente? ¿Cómo se llama ese cuadrado? Si la diagonal sale diferente, se llama cuadrado latino. Escucha, si la suma en diagonal sale diferente, se llama cuadrado latino. Ya no se llama mágico, sino se le llama cuadrado latino. Entonces, ¿cuándo será un cuadrado latino? Cuando la suma en horizontal y en vertical son iguales, pero en diagonal no. ¿Entendiste? Así se le llama cuadrado latino. Cuadrado mágico cumple las tres. Suma en vertical, suma en horizontal y suma en diagonal vale 34. Pregunta. ¿Cuánto vale la constante mágica?
¿Cuánto vale, chicos? 34. Excelente. Recuerda que la constante mágica es el número que se repite. ¿Ya? En horizontal, en vertical y en diagonal, a eso se le llama constante mágica. ¿Hasta aquí se entendió? Sí. Sí. Sí, Ya. profesor. Rapidito, por favor, pongan ahí cuadrado mágico de 4×4. Ya, el título es cuadrado mágico de 4×4. Profesor, Ese es le el tomo título. una captura, ¿no? Ah, sí, mejor, mejor. Tómale una captura. Ya está. Hay que esperar a tus demás compañeritos que también terminen, ¿ya? Ya. Muy bien, borramos. Y acá obviamente en el libro te lo resuelven con figuritas, ¿no? Bueno, ya expliqué cómo se hace. Simplemente cambian de lugar, ¿no? Cambian de lugar, como te expliqué anteriormente, y ya está. Acá tienes algunos problemas resueltos, chicos. Ya eso ustedes ya lo resuelven, por favor, en casa. Cómo se construye, ¿no? Un cuadrado mágico, ¿ya? Ya yo en los problemas les voy a enseñar cómo se hace esto. ¿De acuerdo? Sí. Ya, pasemos entonces a la diapositiva. ¿Ya? Listo. Ya, empezamos entonces con los problemas de la página 45. ¿Ya? A ver, vamos a insertar. Ahí está. Una matriz. ¿Ya? Una matriz. ¿De qué orden es? Listo. Ya, es una matriz de qué orden? De 3×3, ¿cierto? Es de 3×3, profesor. Ya. ¿Quiénes son los números conocidos? A ver, vamos a por ello. Primero los números conocidos. Está el valor de la, el 7. Colocamos aquí el 7 también, ¿correcto? Ya. A ver, el 7, el 10, el 5 y el 4. Listo. Dice, calcule el valor de A más B si el cuadrado es un cuadrado mágico. Chicos, me están diciendo que el cuadrado es un cuadrado mágico. Yo te pregunto, si el cuadrado es un cuadrado mágico, entonces ¿me puedes decir tú, por favor, cuánto vale la constante mágica? ¿Se puede hallar o no? Sí, sumando las diagonales, 21. Excelente, excelente alumno, muy bien. Profesor, si yo sumo la diagonal, yo te pregunto, ¿cuánto sale la suma en la diagonal? 21. Recuerda que simplemente, bueno, puedes sumar o decir, Profesor, tengo una duda. sí, dime. Siempre que hagamos cuadrados mágicos, tenemos que hallar el valor central para que ¿Disculpa? salga lo del centro. ¿Disculpa? Que siempre que hagamos cuadrados mágicos tenemos que hallar el valor central. No necesariamente, pero si tú quieres saber, la constante mágica se calcula 3 veces el término central. ¿Y el término central cuánto vale? Vale 7. ¿Viste? ¿Te diste cuenta de ello? Como tengo el término central, como conozco el término central, entonces la constante mágica, ¿cómo lo puedo calcular de una manera más rápida?
A ver, ¿cómo puedo calcular la constante mágica, chicos? Es tres veces el término central. ¿Ya? Es una forma rápida de calcularlo. ¿De acuerdo? Sí, o si no, la suma también, como quieras, ¿no? Chicos, entonces, si la constante mágica es 21, ¿cuánto vale, entonces, disculpa, cuánto vale este término de acá? ¿Cuánto es 7 más 5? 12. 12. Al 12, ¿cuánto le falta para hacer 21? 9. 9, Por lo tanto, voy a decir, entonces, profesor, voy a poner un color diferente, ¿ya? Vamos a ponerle un color así, azulito. Quiere decir entonces, profesor, que A ¿cuánto vale? 9, profesor. A valdría 9. ¿Están todos de acuerdo? A vale 9. Pregunta. ¿Cuánto es 4 más 5? 9. Ya, ¿cuánto le falta al 9 para hacer 21? 2. ¿2? Al 9, ¿cuánto le 12, falta para hacer 12. 21? 12. 12. Entonces te pregunto, ¿cuánto vale B? 12. 12. Claro, entonces ya puedo decir, profesor, con una flechita, ¿no? Que B vale 12. Listo. B vale 12. ¿Y qué me pide el problema? Hallar A más B. Profe, Por lo tanto, al lado del 9 es 2. Al lado del 9 es 2, porque si lo sumas 9 más 2 es 11 más 10 es 21. sí, pero no me piden eso, pues. Solo te piden hallar A más B y no es necesario hallar los demás valores, solo sería 9 más 2. Exacto, no es necesario hallar todos los valores, Yo prefiero hacer solamente todos los los que te... valores para tener más trabajo. Me encanta tener trabajo. Listo, muy bien. Entonces, la respuesta, chicos, 21. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, Ya. profesor. Vamos a hacer lo mismo, pero en el otro lado. Solo que ahora los valores van a cambiar. Ya los valores, ¿cuáles serían? A ver, solamente coloco los números. 5, y el otro, ¿quién es? 13. 5 y 13. Profesor, en este caso, a usted le están diciendo, a ver, le están diciendo que los números son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Chicos, de esos números, ¿quién es el término central? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién es el término central? ¿Se puede hallar o no se puede hallar de esos números el término central? 9. A ver, acá tengo 4 a mi 9. izquierda, 4 a mi izquierda, y luego tengo 4 a mi derecha. Ya, ahí está. 4 a mi izquierda y 4 a mi derecha. Pregunta, ¿quién es el término central? 9. El que va al medio, ¿sí o no? Ya, y el que va al medio, profesor, en este caso, ¿quién sería? 9. El número 9. Muy bien. ¿Por qué es importante hallar el término central? Porque sabiendo quién es el que va al medio, ¿sí o no? Si yo sé quién es el que va al medio, entonces podré calcular la constante mágica o no, chicos. Si yo sé quién va al medio, puedo calcular la constante mágica, ¿verdadero o falso? Pregunta. Si yo sé quién es el que va al centro, ¿puedo calcular la constante mágica o no? Verdadero. Sí. Claro, verdadero, profe. Entonces, aquí en el centro irá el 9, profesor. El 9. A ver, por favor, rapidísimo, rapidísimo. ¿Cuánto vale la constante mágica? 9. No, la constante 27. mágica. ¿Cuánto vale? 27. No te olvides que la constante mágica se calcula como 3 veces el término central, ¿sí o no?
la constante mágica sería 3 veces el término central, que sería 3 por 9, ¿sí o no? 27. 27, correcto. 27 es la constante mágica, chicos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, yo te pregunto, si la constante mágica es 27, quiere decir entonces que la suma de A con 5 y con B, ¿cuánto me tiene que dar esa suma, chicos? 27. 7. Claro, profesor, quiere decir que la suma en horizontal, esa suma me tiene que dar 27. Quiere decir que A más 5 más B me tiene que dar 27. ¿Todos están de acuerdo con eso? Que A más 5 más B me tiene que dar 27. Sí. ¿Sí o no? Listo. Pregunta, chicos. Si el 5 pasa a restar, ¿cuánto vale entonces A más B? ¿Cuánto vale A más B? 22. 22. ¿Y a mí qué me están pidiendo? A más B. Por lo tanto, mi respuesta, ¿cuál sería? 22. 22. Problema resuelto. Problema resuelto. ¿Se entendió, muchachos? Ya. Entonces, no se olviden cómo se resuelve. ¿Ah? La clave es hallar el término central. ¿Ya? Listo. Fotito, por favor. No es necesario llenar todo el cuadro, chicos. ¿Ah? No es necesario. Solamente hallar lo que te piden. Claro, ahí dice completa, pero se supone que completas lo que falta, lo que te piden. No te pide que completes todo el cuadro. Completa se refiere a que completes lo que falta, lo que piden. ¿Ya? Listo. Pasemos al siguiente. Problema 2. El problema 2 es un cuadrado de 4 por 4. Un cuadrado de 4 por 4. Entonces, acuérdate que un cuadrado de 4 por 4, entonces vendrá parecido a este, ¿no? Parecido a este, profesor. Solo que ahora va a ser de 4 por 4. ¿Ya? Ya. Recuerda que en este caso, profesor, son 4 cuadraditos. ¿Ya? Entonces necesito un cuadradito más al lado derecho. Ahí está. Uy, me pasé. Solo son 4. ¿Listo? Y uno más hacia abajo, ¿no? Ahora sí. Ya tiene la forma de un cuadrado de 4 por 4. ¿Todos de acuerdo? Listo, muy bien. ¿Cómo se construía? ¿Te acuerdas tú cómo se construía un cuadrado de 4 por 4? Se hacía con los números que están en la diagonal. ¿Te acuerdas o no? En la diagonal, profesor. Los términos que están en la diagonal. Ya, esos términos que están en la diagonal se permutan, se cambian de lugar. ¿Te acuerdas o no? Sí. Quiere decir, profesor, lo siguiente. Que antes de empezar la permutación, este 4 ya. Este 1 no estaba ahí, sino ¿dónde estaba el 1? ¿Dónde está el 16?
donde está el 16. Entonces coloco el... Primero voy a hacer el antes y luego el después, ¿ya? Entonces, primero, profesor, vamos a hacer el antes, o sea, el que estuvo antes. Antes de que sea un cuadrado mágico. El antes, ¿ya? Voy a construir el cuadrado que estuvo antes. ¿De acuerdo? El que estuvo antes. O sea, antes de ser un cuadrado mágico. ¿Ya? Eso voy a hacer. El antes. Y ya, luego después voy a construir el después. O sea, cuando ya es un cuadrado mágico. El después. Entonces, con el antes y el después. ¿Ya? Empezamos, ¿ah? Profesor, dijimos entonces que yo en mi cuadrado mágico, los términos que van en las esquinas, o sea, el 13, a ver, vamos a corregir aquí, vamos a poner un número más pequeño. Ya. Entonces, el 13 y ¿quién más, chicos? Y el 4. Y el 4, ese es el parte del después, ¿sí o no? Ese es parte del cuadrado mágico, cuidado, ¿eh? El 1 y el 16 van a cambiar. Antes, ¿en qué lugar estaban? El 1 ocupaba el lugar del 16, o sea, antes estaba el 1 aquí. ¿Correcto? Antes el 1 ocupaba ese lugar. Ya. Y el 16 ocuparía el lugar del 1. 16. El 13 ocupaba el lugar de ¿quién? Del 4. Acá estaba el 13. Y el 4 ocupaba el lugar de ¿quién? Del 13. ¿Es correcto o no es correcto, chicos, que antes era así? Sí. Antes de ser un cuadrado mágico. Yo te pregunto, chicos, por favor, esto es parte ya de que tú tengas orden, ¿ah? La flechita del orden, ¿hacia dónde apunta? El 1 para el 4, ¿hacia dónde apunta? ¿Me puedes decir? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, si el 1 apunta hacia arriba, yo te pregunto, si el 1 apunta hacia arriba, quiere decir que cuando yo complete los demás, o sea, cuando yo complete los demás, ¿debe ser hacia arriba también o no? Sí, profesor. Entonces, si tú enumeras en orden, sería así. 1, ¿qué sigue? 2. Arriba. 3. Ahora, como todo es hacia arriba, entonces empiezas acá abajo. 5, 5. arriba, 6. arriba, 7. arriba, 8. ya. Hacia abajo otra vez. Arriba, 9. arriba, 10. arriba, 11. arriba, 12. hacia abajo otra vez. ¿Cumple o no cumple? Sí, profesor. Ya, arriba, 14. arriba. 15. Ya, chicos, por favor. Solamente se van a permutar aquellos números que estén en la diagonal. Por ejemplo, el 4, ¿no? Está en la diagonal, ¿sí o no? Entonces, el 4 se permuta. ¿El 4 se permuta con quién, chicos? Con el 13. Con el 13. 4 con 13 se permuta. O sea, permutar significa cambiar de lugar. ¿Ya? Y ya se cambió, ¿sí o no? Lo mismo sucede con quién. El Con la 1 otra y el esquina. 16. El 1 y el 16. Le voy a colocar otro colorcito, ¿ya? El 1 y el 16. ¿Quiénes más permutan? A ver, ¿quién me dice? El 7 y el 10. Excelente, señorita, excelente. El 7 y el 10, correcto. El 7 con el 10 permuta. Entonces, si permuta, ¿qué escribo yo aquí, chicos? En la diagonal, ¿qué escribo? 10. 10. ¿Y abajo? 7. Correcto, correcto. ¿Quiénes más permutan? El 11 y el 6. El 11 y el 6. El 11 y El el 6. 11 y el 6. Recuerda, cuando es Ay, perdón. Ya, es listo. Ahí está. ¿El 11 con quién? El 6. Con el 6. O sea, en lugar de 11, ¿qué escribo? 6. Y en lugar de 6. 11. Ya, ¿quiénes van en los otros lados?
8. 8 y 12. Los mismos números, ellos no cambian, ¿sí o no? Van los mismos, ¿ya? ¿Quiénes son? 8, 12. ¿Ya? ¿Quién más? 15, 14, 3, 2, 5 y 9. 2. 3 y 2, ¿ya? ¿Y acá? 15 y 15 y 14. 14. Y 14. 15, 14, ¿y acá? 5 y 9. 5 y 9. 5 y 9. 5 y 9. Pregunta. A mí me están pidiendo calcular B y E. ¿Quién es B y E? 10. Correcto. 10. Entonces, B y E, acá colocaré, ¿no? Profesor, B y E vale 10. B y E es igual a 10. Ya. ¿Quién más me están pidiendo calcular, chicos? Más B y E vale 10. más CW. CW. 14. Ya. 14. ¿Cuánto vale 14. CW? CW es 14, profe. Ya. AZ es 12. Menos AZ. 14. AZ es 12. Ya. ¿Quién más? AZ es 12. AZ está arriba, ¿no? AZ es 12. Ya. AZ. ¿Cuánto vale? 12. 12. AZ es 12. Más DW que es 4. Ya. DW. 4. DW. Ah, 4. ese es dato, pues. ¿No? DW es 4. DW es 4. Ya, ahora, ¿qué me pide el problemita? Sumar A, B con... A ver, sumar B con CW. B con CW sería 14 más... 10 más 14, ¿sí o no? 24. Ya, sería... Acá 40. abajo voy a poner, ¿ya? Te piden, vamos a poner ahí la flechita. ¿Qué te piden? Te piden calcular BY más CW menos AZ y finalmente eso sumado con DW. Ya, o sea, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo 10 más ¿cuánto? CW que es 14 menos AZ que es 12 y finalmente sumado con DW que es 4. ¿Es correcto esto? Sí. Ya, ¿y cuánto sale todo ello? 16. 16, correcto, joven. La suma sale 16. Y esa sería ya la respuesta. 16. Oye, está bonito, ¿no? Está muy bonito. ¿Se entendió, chicos? Y profesor, ¿me deja un ratito para Profesor. copiar? Ahora, en el lado derecho, ¿qué te pide? Mira, en el lado derecho, ¿qué te pide? Vamos al lado derecho. A ver, ¿qué te pide? Te pide AZ, a ver, AZ más ¿quién? Más DY menos CX y todo eso multiplicado por BW. Ya. ¿Cuánto sale eso? Bueno, para ello necesito mi cuadrado mágico. Este es mi cuadrado mágico. Este es mi cuadrado mágico. Entonces, ya conozco mi cuadrado mágico, ya sé quién es. ¿Correcto? Entonces, con mi cuadrado mágico, porque ya el que es después es el cuadrado mágico, con él voy a construir. Ya. ¿A quién necesito? Chicos, recuerda que él es X, ¿cierto? Él es X, toda esta columna es X, toda esta columna de acá es ¿quién? Es Y. Yes. Toda la otra columna, ¿quién es? Z. Z. Y finalmente la otra columna, ¿quién sería? W. Excelente. W. Listo. Y del otro lado, ¿qué tengo? Las filas. Esta es la fila A. Fila A. ¿Qué más? B, C y D. Excelente.
B, C y D. Y si conozco las filas y las columnas, entonces puedo conocer las intersecciones. ¿Cuánto vale, por ejemplo, quiero que me digas cuánto vale AZ? 12. 12. Ahí está. AZ simplemente sería 12. ¿Cuánto vale DY? 5. 5. DY. DY es abajo, ¿sí o no? Aquí es DY. DY, profesor, sería 5. ¿Cuánto vale CX? 2. 2. Es arriba, ¿sí o no? CX. 2. Y dime, por favor, cuánto vale 15. BW. 15. 15. 15. Exacto. BW sería 15. Ya. Chicos, con esos números, ¿puedes calcular o no? Dime. Sí. Sí. Ya. ¿Qué debo hacer? Reemplazar valores. Reemplazar nada más. Reemplazamos. Ya, ¿cómo sería? 12 más 5 menos 2. 12 más 5 Sí, menos 12 más 5 2. menos 2 por 15. Por 15. Por Ya. 15. ¿Y eso cuánto saldría? 125. 12 más 15 sería 17. 17 menos 2 sería 15. 225, 225. ¿Y cuánto es 15 por 15? 225. 225. ¿Ya? Entonces la respuesta, profesor, será 225. ¿Ya? Entonces, así se resuelve ya con el cuadrado mágico. ¿Ya? No lo hagas con el antes, sino con el después, con el cuadrado mágico. Muy bien, chicos. Profesor, ¿podemos copiar? Sí. Ya lo copié, profe. Ya. Listo. Entonces, la clave siempre es trabajar con la diagonal, ¿no? Acuérdate que acá se trabaja en el cuadrado mágico, se trabaja con la diagonal. ¿Ya? Y con esos valores se permuta, ¿cierto? Permutar significa cambiar. A ver, luego dice el problema siguiente. Construye un cuadrado mágico con los números pares del 2 al 36 e indica la suma constante. Profe, es igualito, ¿no? Bueno, primero tienes que trabajar, ¿qué cosa? El antes y el después. El antes y el después. ¿Ya? Pero cuidado, los números, ¿quiénes son? Los números, ¿quiénes son, chicos? Te están diciendo que los números son pares. Cuidado, los números son pares. Ya. Si tú construyes los números pares, ahora, recuerda, para construir un cuadrado mágico necesitas un sentido. Un sentido. Puede ser
vertical o también si deseo, puedo hacerlo horizontal. El sentido yo lo escojo. Ahora, si tú le colocas horizontal, puedes empezar así, ¿no? Por ejemplo, desde arriba o puedes empezar desde abajo. ¿Por dónde vas a empezar? En este ejemplo, como no me dicen cómo empezar, entonces yo puedo empezar por donde yo quiera, ¿no? Al final, la constante mágica va a ser la misma. La constante mágica no va a cambiar. ¿Se entiende? Por donde yo empiece, la constante mágica va a ser la misma. Voy a empezar por arriba. Entonces voy a colocar un puntito ahí. ¿Ya? Profesor, vamos a empezar entonces por el contorno superior. Ahí está. Por donde está el puntito. Entonces, ahí coloco ¿quién? El 1, profesor. Entonces, esa es la clave. Desde ahí voy a empezar con el 1. ¿Ya? Ya. Un ratito, profe, ¿son pares? Entonces coloco el 2. ¿Está bien? Coloco el 2 porque son pares. El siguiente par, ¿quién sería? 4. Ya. El que sigue. El que sigue. 6. 5. Oye, Seis. pares. 6. El que sigue. 8. 8, Abajo, ¿qué coloco? 10. 10, ¿Qué sigue? 12, ¿Qué? 14. 14, ¿Qué sigue? 16. 16, Abajo, ¿qué coloco? 18, 18. 20, 22. 22, 24. 4, 26. Abajo. 28. 28, 30. 30 y 32. 32. Ya. Dice, construye un cuadrado mágico con los números pares del 2 al 36. Ahí corrijan, chicos, ya. Debe ser del 2 al 32, porque al 36 no sale. No alcanza. ¿Ya? No alcanza, pues. En vez de 36, colóquenle 32. Se han equivocado ahí. ¿Ya? A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 33. Sí, hasta el 32 sería. ¿Ya? Chicos, ahora te pregunto, ¿quiénes se permutan? ¿Quiénes se permutan? ¿Quiénes cambian su sentido? ¿Me puedes decir, por favor, quiénes cambiarían su sentido? ¿Quiénes permutan? El ¿Quiénes 2, permutan? 32. El 2, El el 8, 8, Ya, en vez de 2, ¿qué coloco? las esquinas y lo del 32. medio. 32, 32. y 2. Y en vez de 32, 2. 2, ya, en vez de 8, 26. 26. y en vez de 26, 8. 8, ya. En vez de 12, 22. 22, ya. Y en vez de 22, 12, ya. En vez de 20, 14. 14, y en vez de 14, 20. 20, ya. ¿Quiénes no cambian? El el 4. 4, el 6, el 10, el Ya. 16, el El 18, 4 y el 6. ¿Quién más no cambia, me dijiste? el 10, el 18, 10 y el 18. ¿Quién más? 18, 16, 24, 24, Ya, 16, 24 no cambian. ¿Quién más? El 28 y el 28, 28 y 30. 28 y 30. Ya, necesito que me digas cuánto vale la constante mágica. ¿68? Recuerda que la constante mágica es la suma de los términos tanto horizontal, vertical o diagonal. Voy a utilizar, por ejemplo, los términos en horizontal. El 8 más el 28 más el 30 más el 2. 68. ¿Cuánto sale? Sí, profe, 68, 68, Profesor. 68, profe, 68. 68. 68. Y esa sería la constante mágica. 68. ¿Ya? Listo, profe. Oye, ¿cumple arriba también? Pregunta. Arriba, ¿la constante mágica también sale 68? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Seguro? ¿Sale la suma 68? Sí, profesor. Sí, profesor.
recuerda que la suma de los términos en horizontal, vertical, se le llama constante mágica. ¿Ya? A ver, y abajo sale 68, a ver, rapidito. Sí, profesor. ¿Sale o no sale? Sale, ¿no? A esa suma se le llama constante mágica. ¿Ya? Constante mágica. ¿De acuerdo? No te olvides, esa constante mágica. Muy bien, chicos. Listo. Ya construí mi cuadrado de mi cuadrado mágico, ¿no? De 4 por 4. 4 por 4 con los números del 2 al 32. Ahí corrige, no debe ser 36, debe ser 32. Ahora, te pregunto. Impares. Impares. Cuenta de hacer 15 debería ser 9 porque no alcanzaría hasta el 15. Ya, lo que sucede aquí es que hay una razón. Hay una razón. Ya. Construye un cuadrado mágico con los números del 1 al 15. Del 1 al 15 e indica la constante. A ver, los números son el 1 y el 15. Diga los números Ya, impares. quiere decir que el término central, escuchen, quiere decir que el término central valdría 8. 8. Y que la suma constante sería 24. Profe, ¿cómo sabe eso? Ya, lo voy a construir. ¿Ya? Vamos a construir primero que nada. Si acá dice de 3 por 3, nosotros construimos un cuadrado de 5 por 5. O sea, le aumentamos 2. Ahí está. Si dice de 3 por 3, nosotros construimos un cuadrado de 5 por 5. ¿Por qué? Ahora te explico el por qué. Un ratito, déjame construirlo primero. Ya está. Primero construye un cuadrado de 5 por 5. ¿Ya? Vamos a ponerlo, a ver, de una manera que... Ya está. Ahí está. Mi cuadrado va a ser de 5 por 5. Listo. Ahora lo que voy a hacer es, voy a borrar los términos que van en las esquinas. Ya, voy a borrar los términos que van en las esquinas. Es decir, estos de acá no deben ir. Ya, borramos ese. Borramos este también. Ya. Borramos este y borramos este. Todas las esquinas borramos. Solamente me quedo con los centros, con los que van al medio nada más. Ya, ahora te voy a explicar el por qué. Ahora te explico el por qué. Solamente me he quedado con ¿quién? Con los extremos. Entonces, estos valores sí, profesor, es lo que voy a trabajar. Entonces, vamos a ponerle ahí, listo. Ya. Con esos valores voy a trabajar. Y con los valores de los extremos también. Listo. Ya. Para mí, chicos, este va a ser el antes. Ya, el antes. O sea, antes de construir mi cuadrado mágico. ¿Ya? Este es el antes. Y luego habrá un después. Y este ya será Profesor, el después. así nos explicó en el primer ejercicio, ¿sí o no? Correcto. Pero primero voy a construir mi cuadrado, pues. Voy a construirlo.
Sabemos que el término central, ya, a ver, me dice, construye los números, un cuadrado mágico con los números del 1 al 15, e indica una constante. Ya, como me dan los números del 1 al 15, entonces yo voy a poner así, profesor, los números son 1, no sé quién sigue, luego sigue el 15, pero se supone que hay un término central. ¿Cómo se calcula el término central cuando te dan solamente los extremos? A ver, quiero que veas el problema anterior. ¿Hemos hecho de 3×3? No, ¿verdad? En la ficha creo que sí, ¿no? Bueno, en la ficha sí Sí. hemos hecho, pero aquí Profesor, ¿el término central es 5? no, no es 5. Como es del 1 al 15, el término central se calcula como la suma de los extremos, 1 más 15, y todo eso dividido sobre 2. Y eso se calcula, saldría 8. O sea, el término central valdría 8. Es la suma de los extremos dividido entre 2. O sea, aquí yo colocaré el valor de 8. Ese es el término central. ¿Por qué? Porque me dan los extremos. ¿Ya? Me dan los extremos. O sea, el extremo me lo dan. Uno vale el 1 y el otro vale el 15. Lo que no conozco es la razón. La razón aritmética no la conozco. La voy a calcular. ¿Ya? La voy a calcular. Pero el término central, ese 8, que estoy colocándolo de rojito, es el término que va en el medio. ¿Correcto? Todo eso sabemos nosotros, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, tú te acordarás que la constante mágica, ¿cómo se calcula la constante mágica? Era 3 veces el término central, o sea, ¿sería cuánto? 24, ¿no? Claro, sería 3 veces el término central, profesor. O sea, 3 por 8. ¿Y cuánto es 3 por 8? 24. A eso nosotros le llamamos constante mágica. ¿Sí o no? ¿Ya? Ahora, si tú sabes que empiezas con el 1 y el término central vale 8, ¿no? Y empezamos con el 1 y terminas con el 15, entonces, a ver, 1 más... Ya, ¿cuánto es 1 más 2? 3, Más 2, 5, más 2, 7, más 2, 9, no 9. te va a dar 8, ¿no? No te va a dar 8. Vamos a tener que corregir. Ya. A ver, sigamos. Vamos a enumerar todo, ¿ya? Vamos a enumerar todo para poder hacerlo bien este problema. Parece que aquí lo han planteado de una forma errónea. Vamos a corregirlo. Ya. 1, 3, 8, más 2, ¿qué me dijiste? 7 más 2, 9 más 2, 11, más 2, 13. más 2, 15, más 15. 2. 17. Ya, corrige, es del 1 al 17. Ya, del 1 al 17, ¿cómo se calcula la constante mágica? Sería 1 más 17 sobre 2. Entonces, la respuesta sería ¿cuánto? 9. 9. ¿Y la constante mágica sería cuánto? 27. 3 por 9. ¿Y cuánto es 3 por 9? 27. 27. Ya, ahora sí es correcto. Ya, aquí por favor vamos a corregir, vamos a borrar eso. Aquí no debe ser 15, sino ahí debes colocar, ¿qué número? 17. Ya, coloquen ahí el 17, por favor. Del 1 al 17 debe ser. Ya, ahora sí. Ahora sí cumple, profe. Ya, pero ¿cómo se construye? ¿Cómo se construye? Ah, ya, eso lo hacemos así. Vamos a hacer equidistantes. O sea, el valor del 15, el 5 que está arriba, pasará a ocupar el extremo de abajo. O sea, pasa a ocupar este lugar.
Entonces, en ese lugar, ¿qué voy a colocar yo? Aquí. ¿Qué coloco? 5. Ya. ¿Qué colocamos? 5. El 5. 5. Así es. Y el valor, ahora el otro valor, ¿cuál es el otro valor? Por ejemplo, equidistante, pues no, Y el equidistante. 13 abajo del 5. El valor del 13, exacto, tiene que ser equidistante. El valor del 13, ese 13 vas a colocarlo arriba ahora, de manera equidistante. O sea, igual distancia. 13. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con el 1 y con el 17? El 1 lo pongo al lado del 17. Exacto, lo vas a equilibrar. Este 1 lo vas a introducir dentro del cuadrado mágico y vas a colocarlo aquí, el 1, al costado del 17. ¿Y qué vas a hacer con el otro, con el 17 ahora? Al costado del 1. Claro, este 17 que está aquí, este 17 va al costado del 1. O sea, iría ¿dónde? Aquí, ¿correcto? ¿Sí? De manera equidistante, acuérdate, equidistante, igual distancia. ¿Cómo quedaría tu cuadrado mágico, chicos? Entonces, mi cuadrado mágico, ¿cómo quedaría? Bueno, estos de los costados desaparecen, bueno. Ya no van. Ya no van. Solamente te quedas con este de acá. Pero la pregunta es, ¿cómo quedaría? A ver, ¿quién me dicta? 3, 13, 11. 3, 13, 11, ¿qué más? 17, 9, 1. 17, 9, 1, ¿qué más? 7, 5, 15. 15. 7, 5, 15. La pregunta es, chicos, acá viene la pregunta. ¿Cuánto vale la constante mágica? ¿Se puede hallar o no? Sí. 27, profesor. O el 27. triple del medio o sumando los extremos o los diagonales. A ver, la constante mágica, profesor, para este problemita sería la suma, ¿verdad? Ya. ¿Cuánto vale la suma, chicos? 27. 27. ¿En todos? 27. Sí. Sí, ¿En profesor. todos? ¿La Sí. suma sale 27? Sí, 27. Genial, 27. ¿Y abajo? 27. ¿Y abajo? 27 también. 27. En vertical. 27. 27. ¿En vertical también sale 27? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Seguros? Sí. 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 Sí, En profe, es diagonal 27. también, profesor. ¿27 en vertical? Sí, también. ¿Al otro lado también sale 27? Sí. Sí. ¿Y al otro lado también 27? Sí. ¿Y en diagonal? Sí, También. También. sí, profe, también. ¿En las dos diagonales? Sí. No, no, las Genial. dos diagonales no. Sí ¿Seguro? sale. Sí, sí sale. Sí, yo lo he sumado. A ver, 3 más Sí, 9 profe, es en las dos 12. 12 más diagonales. 15, 27. 7 más 9, 16. 16 más 11, 27. Sí, sí sale. Sí sale, chicos, Sí. sí sale. ¿Qué te pide? Indica la suma mágica, la constante mágica, la suma mágica. 27. ¿Cuánto vale la suma mágica? 27. 27. Ese está facilito, ¿no? La suma mágica, profesor. Ya sabes que la suma mágica también se le llama constante mágica. ¿Ya? ¿Cuánto vale? 27. ¿Ya? Y esta es la respuesta. Hoy estaba bonito, ¿no? Entonces ya sabes, primero es el antes y luego el después. Este es el antes. Y este de acá es el después. ¿Ya, profe? ¿Entendió, chicos? ¿Captura? Claro que sí. ¿Se entendió? Primero pregunto, ¿se entendió? Sí. Sí.
Sí, profe, no hay problema. Más bien hay que apurarnos en hacer los ejercicios. Ya, ahora sí, con los ejercicios lo voy a hacer más rápido. ¿Ah? Profe, creo que se va a cortar. Listo. Ya chicos, aquí. Pregunta. ¿Cómo lo harías? Ya sabes que es de 3×3. Ya, tú ya sabes que en aquí ya es de 3×3. Ya. Ya sabemos que es de 3×3. Ahora, acá viene la pregunta. ¿Qué números tienes en tu... Teacher, en la la figura? constante vale 60 y A el ver, del medio 8, 28, 24 y 12. ¿Sí o no? Ya, Sí, ese 8 ¿de dónde proviene? El 8 no pasa nada, porque el 8 no cambia, solamente cambian los extremos, ¿sí o no? El 8 viene acá, el 24 viene por acá, el 12 viene por aquí. Ya. Ah, no, el 12 no viene de ahí, el 12 viene de acá arriba. ¿Es correcto eso? Y el 28 no viene de ahí, sino viene de acá abajo. ¿Es correcto? ¿Sí? Listo, el antes y el después, acuérdate. Ya. Pregunto, ¿del 8 al 12 está aumentando en 4 o no? Quiere decir que él es 4. Y si él es 4, él es 4. Acaba 4 entonces. Ya, 12, ¿qué sigue? Más 4, 16, más 4, 20, más 4, 24, 28, ¿qué sigue? Más 4, 32, más 4, 36. ¿Está bien o no? Ya, ¿ese 36 dónde va? ¿Irá casi o no? ¿Es correcto? Sí, ¿Sí? profesor. Entonces, ¿cómo sería la constante? 36, 20, 16 Y 32. 32. ¿Se acabó, sí o no? Yo lo hice sumando 28 más 8 más 24 y eso sale 60. Y para allá el valor del medio se tendría que... 20. Sale más fácil así. Ah, oye, qué inteligente eres, qué inteligente. Miren, su compañero hizo así. Sumó arriba y se dio cuenta que la suma, ¿cuándo salía? 60. 60. Ya. Profesor. Como la suma era 60, esa suma se le llama constante mágica. ¿Sí o no? 60 Y se lo dividió entre por 3 3. me da 60. Claro. Entonces, Lo dividió entre 3 y se Sí, acabó. profe, así yo también lo había hecho. Ya está. profesor, Entonces, el término central, acuérdate eso, el término central, ¿cómo se calcula? 60 entre Es 3. la constante mágica dividido entre 3. ¿Y cuánto sale? 20. 20. Profe, así 20. lo había hecho yo. Sí, Ya. eso yo también le dije por el chat. Ya, perfecto, no hay problema, pero ya tienes dos formas de resolver, pues. ¿Qué tal si no te pedía el término, sino te pedía otros términos? Ah, ahí ya cambia la cosa, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya, listo, ya lo resolvimos. Dice, de la pregunta 1, o sea, de esta pregunta, de aquí te está preguntando, ¿no? De la pregunta 1, o sea, de aquí, ¿qué te pide? Calcule AY. Ah, ya, necesito los valores. Ya, bueno, acá tengo A, B, C, X, Ay, es Y y Z. 28. 8, oye. Un ratito, déjeme colocar, pues. Ya, él es A, B y C, ¿correcto? Ya, el otro es X. A ver, un ratito. Ya. X, Y y Z. Ya, te pregunto, ¿cuánto vale AY? 28. 28 AY más 28. 4 entre 16. Ajá, sí, profesor, 28 más 4 entre 16. ¿Y BZ cuánto vale?
4. 4, BZ profe. vale 4. Y CX vale 16. 16. CX abajo, ¿no? Sí, profesor. Sí, 16. 16. Ya, ¿y qué me pide el problema? Y más Te pide, entre CX. 28 ajá, y más sería 28 más 4 entre 16. Ya. A mí me piden 28 Más 4 entre 16. Sería 32. 28 más 4 es 32. Entre 16 sale 2. Excelente. 32 Sí, entre profe, sale 16. 2. La respuesta saldría 2. ¿Todos están de acuerdo, chicos, con esta solución? Sí, profesor. Sí, teacher. Sí. Sí, ¿verdad? Ya, esa sería la respuesta. Profe, la 3 está fácil. Es 8 más 24 más 16 más 32. A ver, un ratito. Listo, captura, por favor. ¿Ya? Listo, ¿no? Ya, la 3. A ver, en la 3, ¿qué cosas me piden, chicos? Vamos a Profe, en la la 3. 3 es 8 más 24 más 16 más 32. Ah, ya. Y De sale la 80. pregunta 1, dice de acá, ¿no? De la pregunta 1, o sea, de aquí. De la pregunta 1, me están preguntando de aquí. La suma de los números de las esquinas. Ah, de las esquinas, profe. O sea, ¿qué me están pidiendo? 8 más 4 más 8 16 más más 24 32. más 16 más 32. Y Ya, todo ¿y eso, cuánto? profe, sale 80, la suma de todo. 80. 80 sale, profe. 80. 80, ¿todos de acuerdo? Sí. Sí, profe, Sí. 80. Ya, y esa es la respuesta. Ya. En la otra dice así, de la pregunta 1, o sea, otra vez usar el cuadrado mágico de acá. Otra vez, de aquí. Ya, ¿qué me pide? ¿Puedo hacerlo de frente, chicos? Me pide AX. ¿Cuánto vale AX? ¿Quién me dice? 8 más 8 8 más AX vale 6Z. 8 más menos 32. 32. 8 más 32. AZ. AZ 24 CX. más 16. 16. 16. ¿Está bien si hago esto? Sí, profesor. Sí. Ya. Sí, ¿Cuánto vale la profe. primera suma? 40. 40. 40. ¿Y la segunda suma? 40. 40. 0. ¿Cuánto es 0. 40 Queda menos 0, 40? queda 0. 0. ¿Cuánto sale? 0. 0. 0. Ya. Ya, profesor. Ya. De la pregunta 1. ¡Oh, qué fácil otra vez! La pregunta 1. Bueno, copio de nuevo. Ya, de aquí. De la pregunta 1, ¿cuánto vale AZ? Bueno, lo puedo reemplazar de frente, ¿ya? AZ, ¿cuánto vale? ¿Quién me dice? 28. 28 Menos menos BY. 20. BY, ¿cuánto vale? 20. 20. Y eso 28 elevado a la menos cuánto. 20. CZ, 8. ¿cuánto vale CZ? 32.
32 entre ¿cuánto? Entre 16. 16. Entre 16. Ya. Sale 2. Y eso Sería va a ser igual. 8 al cuadrado. 8 no, sería 24 menos 20 sería 4. Sería 4 al cuadrado. ¿Y cuánto es 4 al cuadrado? 16. 6. Así sería. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, profesor. Ya. Sí, Completa el siguiente cuadrado mágico. Muy qué Sí, chévere, profe. Ya. Ese cuadrado mágico, chicos, lo vamos a completar. Para eso necesito el antes y el después. Listo. Con esto voy a resolver. Ya. Ya sabes que todavía no sé por dónde empezar, por lo tanto borro todo esto. Y borro todo esto. ¿Ya? La suma mágica tampoco sé cuánto vale, por lo tanto borramos esto. Y esto es lo que nos piden calcular, ¿no? Entonces, no sé cuánto vale. Todavía no. Listo. Ya. Empezamos, chicos. A ver, ¿quiénes se quedan? ¿Quiénes se quedan? 75, 70, 45. el 45, 80, el 10 y 80. el y el 80. 80. ¿Hay más números? No. No hay más números. No, El No hay. 80 va. Perfecto. Ya. Pero el 80, ¿dónde va? El 80 no va aquí, profe, está mal, porque este es el final. No, El van 80 en la está aquí, ¿sí o esquina. no? G vale 80. Claro. Recuerda que lo que te dan a ti es el después. El antes no te lo dan. El antes es lo que tienes que calcular. A ti te dan el después. Esquina O sea, superior cuando ya es un cuadrado mágico, ¿no? Cuando ya es un G vale cuadrado mágico. 80, Ya, pero el profe. 80 no va ahí. ¿El 80 dónde va? en la esquina superior en la izquierda. En la esquina. izquierda, arriba a Arriba, la ¿sí o no? izquierda. Arriba a la izquierda. Recuerda que esos se permutan, ¿sí o no? Ya, Correcto. profe, G vale Quiere 80. decir entonces, chicos, que el sentido no es a la derecha, sino es al revés. Es a la izquierda. Y debe empezar seguramente ¿de dónde? De abajo. 5. ¿Sí o no? De abajo. Quiere decir entonces que acá es 5, como aumenta de 5 en 5, más 5, 10, más 5, 15. más 5, 20. 20, 5, 25. 25. más 5, 25. 30, más 5, 35, 35. más 5, 40, 40. más 5, 45. 45, más 5, 50. 50, más 5, 55. 55, más 5, 60, más 5. 65, 65. Ya, ¿quiénes se permutan? ¿Quiénes se permutan? 65 con el 20, 5 con el 20. ¿Quién más? El 80 con el 5. 55 con 50 con el 30 y 50 30, con No, 35. el 5 con el 80. El 5 con el 80. Ya, ahora al medio. ¿Quiénes permutan? 5 con 30. 55 con 30. 55 con 50 y 30, Acá coloco 55 con 30 y abajo 50 con 55. Ya, 35, y acá, El 5 con el 50. Ajá. claro. Ya. Ahí ¿Y va, quiénes ahí va quedan iguales? 35. ¿Quiénes quedan igual? 60, 40, 40, 40, 75, 70, 15 y 10. 5, 25, 15 y 25, 10. 15 y 10. Ya, perfecto, muy bien. Excelente. Ahora dime la suma mágica, ¿cuánto vale? $170, profe, 170. 170. 170, profe. Esa es la constante mágica, no te olvides. Es la que se repite en horizontal, en vertical y en diagonal. Se llama constante mágica. Completa y calcula la suma mágica. Entonces decimos, bueno, rápidamente diré, ¿no? Profesor, la suma mágica es esta de acá. Ya. ¿Cuánto vale la suma mágica, chicos? 170. 170. Listo. ¿Se entendió? Ya está.
La Le clave es tomo- hallar el sentido, ¿no? El sentido. Hallas el sentido y luego es fácil ya. ¿Y por dónde empezar, no? El puntito por dónde empezar, ¿no? Con eso se reconstruye rápido. El antes y el después. Y se acabó. Siempre el dato va a ser el después, o sea, el cuadrado mágico. Ya, muy bien. De la pregunta 6, ajá, me están preguntando de dónde, de aquí, ¿no? De aquí. De la pregunta 6, o sea, de aquí. Ya, recuerda que este es tu cuadrado mágico. O sea, de tu cuadrado mágico, ¿ya qué te piden? ¿Qué me dice? De la pregunta 6, ya, ¿qué hago con la pregunta 6, profe? La suma del cuadrado central. Ah, profe, le están preguntando a usted cuánto vale la suma del cuadrado central, o sea, de este cuadradito. De ese cuadradito, ¿cuánto vale la suma de sus valores? Ahí está. La suma de los términos del cuadrado central. ¿Cuánto vale? 170. A ver. La suma de los términos del cuadrado central. O sea, ¿cuánto vale 30 más 35 más cuánto? Ah? Más 50 más 55. ¿Ya? ¿Cuánto sale? 170. 170. Oh, sorpresa. La suma mágica. La suma mágica. Eso es propiedad. De aquí en adelante ya sabes, ¿ah? Cuando te digan la suma de los términos del cuadrado central, ahí esa es la constante mágica, 170. En un examen ya te ahorras tiempo. ¿Qué más me dice? De la pregunta 6, o sea, del cuadrado mágico de esto, ya, ¿qué cosa? La suma de los términos de las esquinas. Ya, chicos, la suma de los términos de las esquinas. 65 más 80. O sea, sería 5 más 20 más ¿quién? Más 65 más 80. ¿Cuánto vale? También 170. 170 también. 170. Propiedad, entonces, propiedad. La suma de las esquinas debe ser igual a la constante mágica. ¿Ya? Propiedad. Ya. ¿Ya, chicos? Ya está, profesor. Ya. Listo. El siguiente. De la pregunta 6, o sea, del problema anterior, de aquí, ¿no? Del problema anterior, o sea, de aquí, ¿qué cosa me están pidiendo? Dice, calcula el valor de F y G. Ajá, necesito saber quién era F y quién era G. F es 40 y G es 5, profesor. Y en total sale 45. Ya, F es el de acá y G es el de acá, ¿sí o no? ¿Cierto? Profesor. Ya, ya sé cómo hacerlo. Entonces me pide calcular FG. Profe, es 40 más 15. A ver, un ratito. Lo que pasa es que yo necesito saber cuánto vale F. Ya, necesito el cuadrado mágico, pues. Esto de acá. F vale 40 y G vale... 5. Ajá, 5. Del problema Sería anterior, 40 o sea, de más aquí, 5, 45. ¿cuánto vale FG? A ver, ¿quién me dice? 45. 40. F sería 45. 40. F vale 40. ¿Y G, chicos? 5. 5. ¿Y la suma? 45. 45. Problema resuelto. F más G sería 45. Listo. ¿Qué más? Del problema anterior, o sea, se refiere de este problema.
¿Qué me pide? A más G, cuidado, A más G. ¿Cuánto vale A? Disculpen, Profe, chicos, A ¿cuánto vale A? vale 60, A vale G 60, vale G 5 vale y 5, E vale Y 15. vale 15. G vale Ujú. 5, ya, ¿y qué más? Y E vale 15. E vale 15, ya. ¿Cuánto sale eso? La suma sería 65 y menos 15 sería 50. Ajá. Ya, ¿está bien así? Sí. Sí, profe. Ya, y la última, chicos, y la última. Completa el cuadrado de 4 por 4 con los números del 1 al 16. Ya. Es un cuadrado de 4 por 4, entonces necesitas el antes y el después. Ya. Este es el antes y el otro es el después. Pero aquí lo que cambia es esto de acá. Ya no son estos números, sino son números del 1 al 16. Ya, Antes, listo. Chicos, vamos a colocar primero el después. El dato es el después siempre, siempre es el después. Ya, ¿quién es el después? 1, ¿quién más? 12, 12, ¿quién más? 8, ¿Quién más? 13, ¿Quién más? 9, ¿Quién 5, más? 5. 5. Ya está. Muy bien. Ya. Entonces son números del 1 al 16, dice, ¿no? Del 1 al 16. Ujú. Ya. Pero tú sabes que en el antes, ¿cómo se escribe las esquinas? El 1 no va ahí. ¿Dónde va el 1? Arriba. AY. Bueno, AY, claro, arriba. El 13 no va ahí, el 13 va en el otro lado. OV. En AB, ¿sí o no? Listo. ¿Está bien lo que he hecho? El 9 se mantiene, el 5 se mantiene, el 8 se mantiene Y el 12 y el también. 12 se mantiene. La pregunta es, ¿la flechita hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia abajo o no? Hacia abajo. ¿Empiezas por dónde? Por el 1 no. Entonces, ¿qué pondrías? Está en Dos. orden correlativo. 1, 2, ¿qué sigue? 3, ¿Qué sigue? 4, ¿Qué sigue? 5, 6, ¿Qué sigue? 7, ¿Qué sigue? 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15 y 16. 16. ¿Te das cuenta qué importante es saber el sentido y por dónde empezar el puntito? Con eso el problema se resuelve rápido, ¿ah? Rápido. El antes y el después, no te olvides de eso. Ya. Ahora, ¿quiénes permutan? Dime, ¿quiénes permutan? El 13 con El el 13, 4, El con el 13 4. con el 4, el 16 ahí va con el 1, 4, el 10 con el ajá. 7 con el 1. con el 6. ¿ya? El 7 el con 10 el con el 10, 7 y el ¿ya? 11 6 con con el el 6. 11. Ahí va 6 y arriba 11. ¿Ya? ¿Y quiénes quedan igual? El 9, el 5, el 14, 14, 15, 15, 2, el 3, 2 y 12, el 8. 3 y el 12 y el 8. Hay 2 y 3. Ya está. ¿Cuánto vale la suma mágica? Pero no me... 34, profe, 34. 34. Ya, 34, 34, profe. perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, esa es la suma mágica. La pregunta es, ¿cuánto vale lo que te piden? BV vale W es 14, menos C, Ajá. menos C Ya, es BV es 14, muy bien. BV es 14.
Y 6 ¿Y y CY quién es? 3. 3. 14 menos 14 1. menos 3 es igual a 11. 11. Entonces la respuesta sería 11. La respuesta sería 11. De la pregunta anterior se refiere al después, cuadrado mágico, a cuadrado mágico. Se refiere a esto. Ya. De la pregunta anterior, o sea, del cuadrado mágico, ¿ya? Bueno, me dan A, B y E y todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a copiarlo eso desde... A ver, ¿dónde lo jalo? Acá. A, B, C, D. Esto nada más cambiaría. Profesor, ahí se han equivocado Porque no hay Teacher, es lo W. que iba a decir, falta la V. W. A ver, vamos a ver. A, B, C, D, eso sí está bien, ¿cierto? Sí. Teacher, las letras del texto son diferentes, son Son X, V, N, X y Y. sí. Ya, acá debe ser en vez de B, pónganle W. Es que sí hay B. Discúlpame. Sí hay V, Profe, sí el hay que no hay V. es W. Y el que no han puesto en todos esos es el único que sería la La Z. La N. N. La N no han Ah, ya, puesto. entonces sería B, a ver, X, Y, a ver, B, N, B, ya, entonces debe ser así, B, W, X, ¿no? Y termina en Y, ¿es correcto? Así debe ser de manera correcta, ¿cierto? Ya. Según esto, chicos, pregunta. Profesor, en mi texto, en vez de la W está una N. Tienes que cambiarlo, el profe está Sí, Daira, diciendo. estamos Texto. Ah, corrigiendo. claro. Acá en el texto hay que corregir. A ver, lo voy a corregir ahorita. Vamos a corregirlo. Vamos a borrar esta N. Ya, esta N lo vamos a borrar. Porque no debe ir, pues. ¿Ya? Y en vez de eso colocamos la W. ¿Está bien? BW sería 7. Ya. Ya, ahí está la corrección. Le he puesto de amarillo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ahora sí se entiende? Sí, profesor, disculpe. Y ahora sí. Ahora sí. Reemplazamos valores. ¿Cuánto vale BW? 14 Profe, la primera es 14 entre 7. entre 7 Ya. Entre Ajá. 7. más 16. 16 entre 8 menos 2 entre 6. Ah, sí, profesor, y todo eso sale 2. Sí. ¿Menos quién dijo? ¿Menos qué? Menos 2 entre 6. Menos 2 entre 6. Ya. ¿Y cuánto vale todo esto? 2. 2. Sería 2 más 2 menos 2. 4 menos 2, 2. Y 4 menos 2 Sí, es profe, 2. todo ¿Por vale qué? 2. Porque recuerda que el 2 positivo con el 2 negativo se anulan. Y al final todo te sale 2. ¿Sí? Chicos, ¿qué tal? ¿Les gustó la clase? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, Sí, ya está profesor. en la plataforma, está el Global, está todo. ¿Ah? La tarea Profesor, también. ¿me puede Sí. dejar tomarle? Ya. Ya está. Listo, chicos, eso es todo. Muchas gracias, cuídense. Chao. Entren a la plataforma a dar su examen y su Chao, tarea también. ¿Ah? La tarea profe. virtual no se olviden. Profe, pero si solo tenemos global y el examen. El Global y la tarea virtual del libro. Ah, profe, yo me equivoqué, si no. Ya. Listo, chicos, cuídense mucho, ¿ya? Nos vemos. Ahorita subo la diapositiva a la plataforma. Ok, chao, cuídense mucho. Chao. Teacher. Chao. Chao.